Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Primera de Crónicas 16. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Quisiera que en esta noche habláramos acerca de esas cosas que nosotros hacemos en la vida, cómo desarrollar y cómo hacerlas de la manera correcta. Este libro de Primera de Crónicas, en este capítulo 16, vamos a encontrar que este capítulo es un salmo. Usted también lo va a encontrar en el libro de los Salmos, en el capítulo 105 y 106. Algo que nosotros queremos entender al estudiar esta porción de la palabra de Dios es que esta alabanza que el rey David le da a Dios, que es un salmo de acción de gracias, implicaba experiencias que el rey David había experimentado en su vida. Lo que nosotros hoy somos es el resultado de todas las experiencias que Dios nos ha dado. La vida de quien ama a Dios a través de los años va a ir formando una verdadera adoración, una verdadera alabanza, que va a ser el resultado de todas las experiencias vividas. Por eso la persona que apenas está comenzando en los caminos de Dios es como un niño, adora a Dios desconociendo muchas cosas. Usted nota que una persona recién convertida habla muchas cosas muy bonitas de Dios, pero también habla muchas cosas que no corresponden a la palabra. Y que uno cuando escucha a la persona nueva dice, bueno, gloria a Dios. Es normal que diga eso porque no conoce de Dios. Quiere amar a Dios. Entonces quienes van un paso más adelante dicen, esto que está diciendo no es muy bíblico, pero le entiendo que en su poco conocimiento de Dios está haciendo lo mejor posible. Le falta conocimiento bíblico, le falta doctrina, experiencias con Dios. Y a medida que la persona va adquiriendo la forma de entender, interpretar, hablar y conocer las cosas de Dios, van a hacer que haya una experiencia que madure. El rey David fue criado con unos principios espirituales de amor y temor de Dios. Pero la Biblia nos habla que David hasta ese momento solamente había sido un creyente, alguien que en el campo adoraba y bendecía el nombre del Señor. En el campo aprendió a conocer a Dios detrás de las ovejas. Aprendió a conocer a Dios defendiéndole de los animales que rodeaban su rebaño. A través de los salmos como el 23, le hace una comparación de lo que es Dios y él, como el pastor y la oveja, y David se coloca como una oveja. Pero a través del tiempo uno va empezando a mirar en los salmos experiencias de David que le hacen ver esa madurez en el Señor. Por ejemplo, David en algún salmo expresa el momento de él ver cómo el impío aparentemente prosperaba y crecía, y cómo él, que amaba a Dios, se veía rodeado por sus enemigos, perseguido, momentos de dolor, momentos de dificultad en su vida. Y eso hace ver que el rey David tuvo un proceso de madurez. Ya uno va mirando a través de los salmos que van adquiriendo como madurez. Y uno ya lo va viendo como un hombre que entiende que es necesario el dolor, que en medio de la dificultad ve la mano de Dios, que ya no está preguntándole a Dios por qué, sino que ya entiende y de pronto lo que quiere preguntarle a Dios es, bueno, hay un propósito, hazme conocer tu propósito en medio del dolor. Ya no es deja que pase el dolor, sino yo quiero conocer lo que me quiere reflejar a través del dolor. En el libro de Crónicas, la Biblia nos habla desde el capítulo 12, cómo fue que David dentro de ese reinado fue colocado al grado de rey. En el capítulo 12, versículo 23, dice que había un grupo de hombres que eran principales que tuvieron que ver con ese traspaso del reinado desde Saúl hasta David. Y en el momento en que David toma el trono de Israel, él tiene que hacer un reconocimiento de algo que estaba pasando en el pueblo de Israel. En la época del rey Saúl tuvo una situación muy peligrosa para el pueblo. Antes de Saúl, que fue el primer rey, el pueblo de Israel gozaba de una relación continua con Dios a través de Samuel. Samuel representaba la voz de Dios para Israel. Y mientras Dios estuvo tratando con el pueblo de Israel directamente, tenía la voz escuchada a través de Samuel en el pueblo. Pero también había algo, y es que desde los días de Moisés,
la presencia de Dios y la voz de Dios para el pueblo de Israel era clara, manifestada a través de la gloriosa presencia de Dios en el arca del testimonio. El arca del testimonio, desde el Antiguo Testamento, fue colocada en lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. El pueblo de Israel acampaba, eran 12 tribus, muy grandes, y las 12 tribus estaban ubicadas alrededor del tabernáculo. 4 tribus al frente, 4 tribus a un costado, 4 tribus en la parte de atrás y 4 tribus en el otro costado. Y en la mitad del pueblo, entonces, estaba morando la presencia de Dios. En el día, ellos veían la presencia de Dios porque se manifestaba desde el tabernáculo, salía una nube que les cubría del sol. Pero en las noches, como las temperaturas del desierto subían a más de 50 grados centígrados de día, podían bajar en las horas de la noche a más de 14 grados centígrados. En el día un calor terrible y en la noche un frío escalofriante. Entonces, de noche, Dios permitía que hubiese una columna de fuego alrededor del pueblo de Israel. Entonces, podríamos decir, como lo dijo una vez un escritor, que Dios al pueblo de Israel lo tenía aclimatizado. Pero una de las cosas más tremendas es que había una forma como Dios guiaba y hablaba. 1, a través de sus siervos. 2, moraba a través de su presencia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel debía marchar, ellos entendían que debían marchar porque la nube salía y se corría. Y entonces ellos sabían que en ese momento tenían que desarmar todo el campamento y vámonos, que el Señor está diciendo que marchemos hacia la derecha, a la izquierda, hacia el oriente, hacia el occidente. Ocurrió algo, y es que en el reinado de Saúl, ustedes empiezan a mirar que el pueblo empieza como a tener una reubicación. Ellos empiezan a experimentar, y habían hecho la conquista, pero en medio del pueblo de Israel se necesitaba la presencia de Dios. El arca del testimonio se había perdido y ellos habían tenido dificultades, y el rey David ve la necesidad de traer el arca nuevamente a Jerusalén. Entonces el rey David recibe una orientación de todos los capitanes de millanes y de centenas, llamó al pueblo de Israel, y una de las cosas que vio que era necesario en su reinado era traer el arca del testimonio a Jerusalén, porque era lo que mostraba y le representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y dice que era necesario que trajeran el arca, el versículo 3, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl nosotros no hemos hecho caso del arca. Aquí hay algo, y es, en la vida espiritual, nosotros siempre tenemos que tener claridad en que la presencia de Dios tiene que ser principal en nuestra vida. Ahora, eso era claro para David. Y una vez se hizo eso, dice que se reunió con toda esta asamblea, y toda la asamblea dijeron que bien, vamos a traer el arca del testimonio. Entonces todo Israel, desde el lugar llamado Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamad, se levantaron para traer el arca de este lugar que era Kiriat Jearim. Y dice que subió el rey David con todo Israel a este lugar para traer el arca de Jehová en medio del pueblo. Ya recordamos que representa el arca de Jehová, ¿cierto? La presencia de Dios. El arca de Jehová es la voz de Dios. El arca de Jehová es entender y conocer los planes y propósitos de Dios. Y como lo dice el texto bíblico, desde los días de Saúl se había abandonado el principio de la palabra en medio de ello. Entonces dice que llevaron el arca de la casa de Abinadab, y para llevar el arca ellos hicieron un carro nuevo que era guiado, lastimosamente al arca del testimonio la montaron en un carro guiado por bueyes. Hasta ahí. Ellos vieron la necesidad de traer el arca y la trajeron. Consiguieron un carro bien bueno, lo hicieron bien bonito, nuevo, unos buenos bueyes. Yo me imagino que escogieron los mejores y montaron el arca del testimonio ahí en el carro. Ahora, fuera de eso, nosotros nos damos cuenta de que hay un personaje que se llama Usa. ¿Quién era Usa? Usa estuvo junto al arca del testimonio durante 20 años. Y uno se da cuenta a través del texto bíblico que a pesar de que Usa estuvo por un periodo de 20 años cerca al arca, a él, siendo una persona que conocía de la ley de Dios, porque ¿quién era Usa? Usa era un sacerdote. Usa había estado cerca al arca, pero había ignorado lo que Dios había hablado en cuanto al arca. Por eso cuando vienen y traen el arca, usted lo va a mirar por allá desde el versículo 9 en adelante, el capítulo 13, dice que cuando llegaron a la era de Kidón, el arca del testimonio se tambaleó en el carruaje, y Usa, para que el arca del testimonio no se cayera del carruaje, Usa extiende la mano para que el arca no cayera, e inmediatamente Usa cae muerto.
Y aquí hay algo tremendo. ¿Por qué? La palabra del Señor dice en la ley que el arca no podía ser llevada por bueyes, ni en carros bonitos o feos. El arca tenía que ser llevada a cuesta por los sacerdotes. Nadie más podía cargar el arca sino los sacerdotes de Dios. Cuando tenía esta actitud, ignoró. Bueno, la palabra del Señor dice que ellos habían dejado de escuchar la voz de Dios. Ignoró la palabra de Dios para poner en práctica lo que la palabra demandaba del acercarse a Dios. Y yo quiero aquí hacer un alto, porque muchas veces dentro del deseo que los seres humanos tienen de acercarse a Dios, se cometen muchos errores. Por ejemplo, hay gente que quiere acercarse, y cuando usted y yo no éramos creyentes, pensábamos que estábamos alejados de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos en ese mundo, en esa religiosidad, y queríamos acercarnos, pensábamos que la mejor manera era arrodillarnos frente a un cajón negro, confesar los pecados, ¿cierto? Y era una buena forma de acercarnos a Dios. El problema que era que después de que salíamos de ese lugar, volvíamos al vicio, a las andanzas, al rencor, a la vida antigua, porque pareciera que no había un sentido en esa situación. ¿Sabe que cuando nosotros ya estamos hoy en los caminos de Dios, nos hemos acercado a Dios, y Dios a través de la palabra está haciendo una obra, pero nos es necesario aprender a acercarnos a Dios? Porque si nosotros no nos aprendemos a acercar, nos va a pasar lo que le pasó a Usa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, a la luz de la palabra, entender cómo acercarnos. La palabra de Dios, por ejemplo, dice que delante de Dios no entra cosa inmunda. La palabra de Dios habla que hay que acercarnos con acción de gracias, que hay que acercarnos con alabanzas, que hay que acercarnos con reverencia. Por eso nosotros en la casa de Dios debemos entrar reverentemente. La casa de Dios no es una discoteca, sino que es un lugar donde venimos y tenemos reverencia. La casa de Dios es más que este salón, porque el Señor mora en nuestro corazón. Este lugar refleja lo que puede ser nuestro corazón, pero la casa de Dios está en nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que estar dispuesto para que la morada de Dios sea nuestro corazón. Entonces, el Señor habitaba en el tabernáculo, que era un lugar limpio para Él. Era un lugar donde se hacían continuamente sacrificios. Era un lugar donde era tan tremenda la morada de Dios que el único que podía acercarse a Dios una vez al año era el sumo sacerdote. Ahora, desde este punto de vista, la Biblia dice que nosotros ya somos sacerdotes del nuevo pacto. Pero el hecho de ser sacerdotes del nuevo pacto implica que nosotros nos vamos a acercar limpios, que hemos de tener nuestra vida a la altura de la presencia de Dios. Y en el momento que alguno, por la confianza que tiene de las cosas de Dios, porque es cristiana o cristiano hace 15 o 20 años, porque hace mucho tiempo conoce y va a tomar las cosas a la ligera o con ligereza, puede representarle un peligro en su vida y puede destruirlo. La Biblia, por ejemplo, hablando acerca de el comer indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, que no solamente es la Santa Cena. Nosotros en esta noche estamos comiendo y bebiendo del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Entiende por qué? Porque eso es la palabra. La Biblia dice que el que lo hace indignamente, juicio come y bebe. Y que el resultado de hacerlo de esa manera representa enfermedad y debilidad espiritual. Y la enfermedad en la que representa no solamente puede ser una manifestación física, sino enfermedad espiritual y muerte espiritual. Entonces uno mira en el caso del tabernáculo que a pesar de que Usa era sacerdote y llevaba 20 años cerca al tabernáculo, al arca, dice la palabra que la furia de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y alguien dirá, pero imagínense, fueron 20 años cuidando el arquita y de un momento a otro, porque se iba a caer, y él intentó ayudarle a Dios. Dios no necesita que le ayudemos. Nosotros no podemos hacer cosas para agradar a Dios si se salen de los principios que Dios ha colocado en su palabra. Y dice que David tuvo dolor en ese momento porque Jehová había quebrantado a Usa. Y aquel lugar David lo llama Pérez Usa. Pérez traduce quebrantamiento. Fue llamado quebrantamiento. Y David entonces toma una decisión y dice, un momentico. El arca no la voy a llevar a Jerusalén todavía. Voy a hacer un alto porque creo que todavía no estoy preparado para que Dios more en Jerusalén. Y es verdad, porque David había pensado en traer el arca, pero se le había olvidado algo. ¿A dónde lo iba a meter?
¿a dónde iba a meter al Señor? Para nosotros que hemos creído en el Señor, necesitamos que el arca, que la presencia de Dios que va a habitar en nuestros corazones, more dentro de nosotros. Pero para que el arca de Dios more en nuestro corazón, tenemos que tenerle al Señor preparada una casa con las condiciones para el arca. Porque la Biblia dice que Él no mora, ¿en dónde? Él tiene que morar, y Él quiere morar hoy en día en corazones, pero en corazones dispuestos, en corazones limpios, en corazones lavados. Y ahí es donde hay que hacer un alto en el camino, porque muchas veces nosotros tenemos grandes deseos con Dios. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios toque nuestra vida. Le hemos pedido al Señor que haga algo. Le decimos a Dios: usa mi vida, toma mi corazón. Y la pregunta es: ¿le estamos pidiendo al Señor que haga algo en el lugar que no es el adecuado? ¿Es nuestra vida el lugar adecuado para que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿O sencillamente nos emocionamos mucho, levantamos las manos y decimos: yo quiero que usted me tome, yo quiero temblar, yo quiero que usted me tome y que me dé a mí como ese beriberi o un ataque epiléptico, Señor, y quiera sentir esa presencia? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Porque hemos visto que otras personas lo hacen? ¿Porque levanta como un respeto de los demás? ¿O porque realmente hay un anhelo en nuestro corazón de morir a nosotros mismos y de que Dios haga con nosotros lo que Él quiera? Entonces uno mira que mientras David deja el arca en Obed-edom, durante 3 meses suceden cosas especiales. La primera, que Dios bendice en esos 3 meses de una manera increíble a Obed-edom. No era cualquier personaje Obed-edom. Era alguien que tenía una casa dispuesta para Dios. Era una casa transitoria, pero tenía un corazón dispuesto. La palabra del Señor dice: yo deseo que tú seas prosperado en la manera en que tu alma está siendo prosperada, o que prospera tu alma. Ahora, en el capítulo 14, entonces ya recibe David cierta madera de cedro, y vienen albañiles y carpinteros y edifican una casa. Y cuando eso sucede, a pesar del error de David, porque si vamos a hablarlo en un término de responsabilidad, la muerte de Usa fue responsabilidad de Usa y del rey. Porque si David hubiera utilizado el medio que era correcto, Usa no muere. Entonces fue un error de los dos. En este campo, David se da cuenta que a pesar del primer error, Dios lo amaba y lo había confirmado como rey. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña que David edifica una casa para Dios. La Biblia habla en el capítulo 14 cosas tremendas, por ejemplo, como a David desechando idolatría. En el versículo 12, después de que ellos suben a Valperasín y David derrota a esta gente, él encuentra que allá habían ídolos. Inmediatamente David se da cuenta que hay ídolos. ¿Qué hace él? Los manda a destruir. Y aquí hay algo que hay que entender en la espiritual, y es que nosotros tenemos que mirar cualquier ídolo que se quiera levantar en nuestro corazón. ¿Sabe usted qué es un ídolo? Algunos dirán: un ídolo, pues sí, un muñequito de esos de barro. Ese también es un tipo de ídolo. Pero el ídolo es todo aquello que le robe el tiempo a Dios. Un hijo puede ser un ídolo. La ambición puede ser un ídolo. El trabajo puede volverse un ídolo. Situaciones en la vida de una persona pueden volverse un ídolo. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos muestra la necesidad de buscar ídolos. Porque mientras hayan ídolos, la presencia de Dios no va a poder morar en nuestro corazón. Él dice que destruyó aquellos ídolos de aquel pueblo y entiende que es necesario consultar la voz de Dios. En el capítulo 14 uno lo mira consultando. Y en el capítulo 15 dice que ya construida el lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dice David: el arca no debe ser llevada sino por quienes. Ya había consultado, ya sabía cómo es que tenía que ser. Y dice: porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El arca no debe ser llevada sino por quién. Aquí hay una pregunta: si el arca no debe ser llevada sino por levitas, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? ¿Cómo tener la morada de Dios en nuestras vidas? La Biblia nos lo ha enseñado. Hebreos dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto, reyes y sacerdotes. Y la pregunta que Dios nos daría a nosotros es: ¿si estás preparado? ¿Si estás preparada como una sacerdotisa, un sacerdote delante de Dios? ¿Corresponden los actos, los pensamientos y todo lo que rodea tu vida a lo que es un sacerdote de Dios? Hay una morada preparada aquí para que Dios pueda hacer algo a través de nosotros.
y la presencia de Dios pueda guiar nuestras vidas, o de pronto esa escasez de respeto puede hacer que nosotros perdamos delante de Dios. ¿Es Dios el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, o le irrespetamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para Él porque osa alguna actividad irrumpir en ese primer lugar? Es que es fácil desenfocarnos. Hay cosas que nos tienden a desenfocar: la economía, la familia, ciertas responsabilidades. ¿No se da cuenta que a veces es más fácil decirle a Dios no que decirle no a un patrón, a la familia y a otras cosas que se nos presentan? Es más fácil postergar lo espiritual que postergar lo material. Entonces David en ese momento dice, no, el arca ha de transportarla solamente el sacerdocio. Y dice que David convocó nuevamente al pueblo, pero reúne aparte a Aarón y a los levitas. Claro, él trae también cantores, porque dice la palabra de Dios que llamó a los hijos de Coat, a los hijos de Merari, a los hijos de Gerson, a los hijos de Elisafán, Semaías, a los hijos de Hebrón, de los hijos de Uziel, y dice que a los sacerdotes Sadó, Abiatar, a los levitas, y da nombre de los levitas, y dice que él reunió a todos estos principales de las familias y les dijo: santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que ya está preparado. Ya no era improvisado. Es que a Dios no le podemos improvisar espacio. Es que la vida espiritual no puede ser una vida de improvisaciones. Es que nosotros no podemos decir que vamos a venir a la iglesia a recibir la presencia de Dios como cuando éramos de la tradición. Oiga, ¿hace cuánto no voy a culto en semana? Voy a tenerme que ir, hay 3 jueves que no voy a culto. Oiga, yo estoy viniendo los martes y no los jueves, o yo estoy viniendo los jueves y no los martes. No, es que Dios conoce, Dios sabe mi necesidad. Amén. Y como Él sabe la necesidad, más que Él sepa, tú y yo tenemos que ser conscientes de abrirle a Dios espacio para que more en nuestros corazones. Entonces dice que cuando Él lo reunió a todos estos, ellos vienen por el arca, en el versículo 25, a la casa de Obed-Edom con alegría. Y dice que Dios en este caso fue el que le ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto. No dice que los levitas le ayudaron a Dios. Dice que Dios es el que ayudaba. Porque, hermano, a veces nosotros en nuestra vida espiritual nos desenfocamos. Creemos, por ejemplo, que la obra no es de Dios, sino de nosotros. Creemos que si nosotros no ayudamos, la situación no funciona. La obra es de Dios. Y Dios es el que lleva la obra adelante, aunque seamos nosotros los que respondamos por la obra. Y alguien diría en esta noche: pues si la obra es de Dios, entonces que Dios mismo la cargue. Si la obra es de Dios, entonces pasen el alfolí y que de arriba caiga y lo llene. Dios es tan grande que lo puede hacer. Pero mire que los sacerdotes lo cargaban y era Dios el que les ayudaba. Porque ellos entendían un principio, y es que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, que es de Dios. Y cuando aprendemos a entender eso, la obra de Dios, Dios la lleva adelante, utilizándonos a nosotros. Cuando no lo entendemos, somos como Usa, intentando ayudar a Dios, frenamos a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que somos parte de lo que Dios quiere hacer en su obra, entonces nosotros sencillamente nos disponemos, y si hay que hacerlo, lo hacemos, y si hay que caminar, caminamos, y si hay que ayudar, ayudamos, y la obra del Señor, Dios mismo la saca adelante, usándonos a nosotros, pero entendiendo que es Dios el que nos ayuda, que la obra es de Dios, la obra no es nuestra. Y dice que fue algo especial. David iba vestido de lino fino. La Biblia por allá en Apocalipsis dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces representa que lo que David estaba haciendo y le daba gozo es porque él lo que hacía, lo hacía para Dios. Dice que venían los levitas, traían el arca, los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también de David sobre sí un efod de lino. Bueno, dice que todo Israel vinieron, traían el arca con júbilo. Había bocinas, trompetas, símbolos, salterios, habían arpas. Dice que cuando llegó a la ciudad de David fue algo especial para el pueblo, aunque no fue especial para la mujer de David. Porque, hermanos, no crea que todos los que están en el pueblo se gozan por una victoria que tenga el pueblo. Hay gente que no se goza, sí, pero los que somos del pueblo de Dios nos gozamos. Ahora, el capítulo 16, que es el que nos va a llevar al punto clave, nos dice que la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron holocaustos. Los holocaustos son sacrificios. Hermano, en alguna ocasión David tuvo la oportunidad de ofrecerle a Dios algo sin ningún costo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David?
yo no quiero ofrecerle a Dios un sacrificio que no me cueste nada. ¿Por qué? Porque es mi sacrificio. ¿Se acuerdan la mujer aquella en el templo? ¿Qué fue lo que dio esta viuda? ¿Y a cuánto ascendía eso? Eso era lo mínimo. No había más, no tenía más. Pero lo más tremendo es que ella dio lo que tenía. Todo lo que tenía. Y los ricos daban cantidades. ¿Y qué fue lo que Dios vio? El sacrificio. Lo otro que hicieron los demás no lo vio. Él vio el sacrificio de la viuda. Hermano, la Biblia enseña que Dios bendice al que da con alegría. Que Dios bendice al que lo da de corazón. Haga lo que tenga que hacer para Dios y Dios le va a bendecir en la medida que cuando usted y yo sacrificamos, Dios bendice, hermano. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Séale fiel a Dios y Dios va a hacer algo especial. Ahora, dice que ellos sacrificaron delante de Dios y hicieron sacrificio de paz. Hermano, es que cuando uno hace las cosas para Dios, a uno no le pesa. Yo he conocido personas que en algún momento en la vida espiritual han dicho, oh, yo haber regalado eso para la obra. Oh, yo haber dado tal cosa. Hermano, gloria a Dios. Dele gracias a Dios que usted lo hizo. Ay, hermano, me duele. Las cosas que se hacen con Dios son de bendición. Y no hay dolor, sacrificar para Dios. Él dice que Él los trajo y bendijo todo el pueblo mientras lo traía. El nombre de Jehová. Y dice que cada uno se gozaron y fue una fiesta delante de ellos. Ahora, el versículo 4, capítulo 16. Dice que puso David el arte del arca de Jehová, ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y empieza a mencionarlos. En el versículo 8 ya arranca a hablar acerca de este salmo. Y mire lo que dice este salmo. Alabad a Jehová. Ya habían preparado lugar, ya habían traído el arca de Jehová delante de ellos, ya habían consultado la voz de Jehová, ya Dios les había mostrado cómo lo debían de hacer, ya estaban algunos recordando las palabras de Dios. Entonces en el versículo 8 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Qué bendición, hermano, que cuando nosotros aprendemos a entregarlo delante de Dios, podemos alabar a Dios con libertad. Podemos bendecir a Dios con libertad. Podemos acercarnos a Dios con libertad. Y dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Cómo hacemos nosotros conocer las obras de Dios? A través del testimonio. Bueno, usted a veces no tiene ni que hablar. Hay que hablar, porque la Biblia dice que hay que hablar, hay que testificar. Pero hermano, hay un testimonio más grande que habla más que las palabras. Por ahí hay un dicho que dice que tus hechos hablan tan duro que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Es verdad? Usted puede decirle a alguien, yo soy cristiano, y si esa persona convive con usted todos los días y le ve quejarse, y le ve pasar esas tribulaciones, y le ve la situación con la que usted vive, si dice, yo soy cristiano, ¿qué le va a decir a la persona? Vea, ¿no me cree? Tus hechos hablan tan duro. Pero en algunas ocasiones, la misma presencia de uno como creyente a la gente le da paz. Hay gente que le va a decir a usted, yo no sé qué tiene usted, pero a mí me encanta verla o verlo, porque cuando yo lo veo, yo siento paz. Simplemente acercarme a usted es como sentir paz. Ver usted cómo afronta los problemas. ¡Qué bueno es eso! Sí, porque cuando Él ha morado en nuestro corazón y hay morada de Dios en nuestra vida, los pueblos van a ver a través de nuestro testimonio alabado y glorificado el nombre de Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfono 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.